¿qué es lo primero que les llama la atención o cuáles son las características, qué es lo que ven en esa ave, en esa fotografía que llama su atención y que crean ustedes que es importante para poderla identificar? Por ahí dicen el ojo, me imagino que el color del ojo, sí, pues es un ojo rojo, bien. El pico, sí, es aplanado, ¿no? Además, sí, es largo, aplanado dorsoventralmente y al final está como lobulado, ¿no? La altura, sí, es un ave grande, en realidad. Ajá. El color, quizás era una de las cosas más obvias, ¿no? Que es un color rosa. Efectivamente, el cuello es un cuello largo también, no es un cuello corto. Bueno, pues precisamente todas esas características que ustedes acaban de poner en el chat es lo que conocemos como marcas de campo. Y las marcas de campo van a ser importantísimas para poder realizar la identificación de un ave. Son los caracteres en los que nos tenemos que fijar y en los que nos tenemos que concentrar para tratar de identificar un ave. Generalmente son las características más conspicuas, es decir, las características que más nos llaman la atención, ¿no? Y si se acuerdan, ayer decíamos también que pues hay que echar mano a nuestra memoria de corto plazo para tratar de memorizar y generar una visión en nuestra mente sobre el ave y sus características que estamos observando, ¿no? Bueno, ahora, todas esas marcas de campo que ustedes me acaban de mencionar, las podemos resumir o las podemos categorizar y todas ellas van a ser criterios para realizar una correcta identificación. Por una parte tenemos la forma y el tamaño, ¿no? Forma y tamaño del ave, forma y tamaño, no solamente hacen referencia al ave en su totalidad, sino también podemos hablar de la forma y el tamaño del pico, la forma y el tamaño de las patas, ¿no? Después, fíjense, en segundo lugar, los colores y las marcas distintivas, ¿no? Es más importante muchas veces primero fijarnos en la forma y en el tamaño y ya después fijarnos en los colores y en las marcas distintivas, ¿no? El hecho de que presente una coloración rosada, el hecho de que presente un ojo de color rojo, todas esas son marcas distintivas que a lo mejor tiene un parche de cierto color, el ave que estamos observando, bueno, eso también es una marca distintiva. ¿Por qué los colores pudieran estar en segundo lugar? Bueno, pues porque muchas aves, o la gran mayoría, mudan sus plumas y pueden cambiar de color entre una temporada y otra. Generalmente las aves suelen ser más coloridas en la época de reproducción, mientras que en época invernal suelen ser menos coloridas o de colores mucho más opacos, ¿no? Muchas veces en tonalidades de negros, grises o cafés. Otra característica también importante en la que nos podemos fijar para poder hacer una correcta identificación es el comportamiento. Muchas veces hay aves que tienen un comportamiento muy, muy particular y por el simple hecho de verlas hacer algo ya sabemos qué especie es, ¿no? Entonces el comportamiento también nos puede ayudar al momento de hacer una correcta identificación. Y ayer les comentaba que para poder hacer observación de aves, ¿no? Muchas veces hay quienes dicen que no es necesario el uso de los binoculares, porque hay, pues se puede también realizar una correcta identificación a partir del canto y de los sonidos. Si ustedes piensan en un lugar como una selva, por ejemplo, en el sur de nuestro país, pues los que son, por ejemplo, a lo mejor hacia la parte sur de Oaxaca, pues, o la parte norte, o la gente que es del sur aquí ahorita en el curso, pues muchas veces es más fácil escuchar a las aves antes que verlas, ¿no? Muchas veces ni siquiera puedes ver al ave, sin embargo la estás escuchando, sabes que está ahí y hay manera de poder identificarla a través del canto y a través de sus sonidos. Entonces también esto pues implica entrenar a su oído, irlo familiarizando con los cantos y también se puede hacer una correcta identificación a través de los cantos y los sonidos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de forma y de tamaño, pues ayer también les comentaba que ya los medios de comunicación se han encargado de generar estereotipos en los que nosotros ya podemos identificar
grupos taxonómicos, ¿no? Ya todos podemos identificar, por ejemplo, ¿de qué se trata en el chat, por favor? ¿A qué grupo taxonómico o de qué tipo de ave estaríamos hablando si yo les muestro esta imagen? Estamos hablando de un pato, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ciertas características muy obvias que obviamente nos hacen suponer que se trata de un pato. Bien, si yo les muestro después esta otra imagen, también, pues los que están familiarizados con zonas costeras, pues es una imagen muy, creo yo, característica. ¿De qué grupo taxonómico estaríamos hablando ahora? Perdón. ¿Qué? Este de acá arriba, el de acá arriba. Sí, una gaviota, bien, exactamente, ¿de acuerdo? Si yo me vengo aquí abajo, bien, gracias a todos, ahora esta ave, ¿a qué grupo taxonómico pertenece? A una garza, exactamente. Si yo me vengo para acá de este otro lado, ¿a qué grupo taxonómico estamos, de qué grupo estaríamos hablando? De un colibrí, perdón. Perfecto. Este otro, ¿a qué grupo taxonómico estaríamos hablando? A un carpintero, ¿sí? Y ya aquí es donde se empieza, bueno, todavía no mucho. De este otro, ¿a qué grupo taxonómico estaríamos hablando? Un ave rapaz, un águila, bien. Y ya aquí se complica un poquito más. Por ejemplo, ¿de qué tipo de ave quieren que sea? Sí, muy bien. Un papamoscas, un mosquero, exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya prácticamente hay ciertas características relacionadas con la forma y relacionadas con el tamaño que nos llevan, si es un mosquero, que nos llevan precisamente a reconocer a qué grupo taxonómico pertenece, ¿no? Entonces, realmente el tamaño y la forma es una de las herramientas que nos van a ayudar para poder identificar el grupo taxonómico. Aquí estamos hablando del tamaño y la forma del cuerpo, ¿no? Pero una de las estructuras que también me va a ayudar mucho a poder identificar el grupo taxonómico al que pertenecen, pues es el pico, porque dime qué pico tienes y te diré de qué te alimentas o cuáles son tus ámbitos alimenticios, ¿no? Entonces, obviamente cada ave tiene, o cada grupo taxonómico tiene características muy particulares en relación también a la forma y el tamaño del pico, ¿no? Nosotros, viendo solamente el culmen o el pico, podemos identificar a qué grupo taxonómico pertenece, ¿no? Este pico, ¿a qué grupo taxonómico pertenece y de qué se alimentará? Se alimenta de néctar, sí, y pues obviamente es nectívora y pues, pertenece al grupo de los colibríes, ¿no? Luego acá, la forma y el tamaño del pico o del culmen, otra vez, nos habla de a qué grupo taxonómico pertenece y cuáles son sus ámbitos alimenticios, ¿no? Aquí tenemos un carnívoro, efectivamente, y pertenece al de un ave rapaz, ¿no? ¿De qué se alimentará este otro de aquí abajo, perdón? De semillas, efectivamente, principalmente semillas. Si se dan cuenta, tiene un pico robusto, un pico grande, no muy largo, no ocupa que sea largo, y es un gorrión en este caso, y sabemos o un pinzón, y sabemos que se alimenta de semillas por la forma del pico, ¿no? ¿De qué se alimentará este otro, perdón? De insectos, es un insectívoro exactamente, es un mosquero, y obviamente, digo, perdón, y claro que el pico nos puede ayudar y nos da muchas pistas sobre el grupo taxonómico al que pertenecen. A ver, este otro, ¿de qué se alimentará esta especie? Y pues sí es un poco, quizás no muy familiarizado, a lo mejor no están muy familiarizados con él, la mayoría, no sé. Se alimenta, sí, es un playerito, efectivamente, y se alimenta principalmente de invertebrados, ¿no? De invertebrados que están enterrados en los lodos, y de ahí la forma del pico tiene que ser un pico muy largo porque lo inserta en el lodo, ¿no? Y efectivamente pertenece al grupo de aves playeras. Aquí tenemos una garza, un pico largo, y pues obviamente sabemos de qué se alimentan, aunque son omnívoras realmente, pero principalmente se alimenta de peces, ¿no? Seguramente por ahí habrán visto videos en internet en donde incluso esta misma garza se alimenta de mamíferos, ¿no? Hasta conejos u otras aves, ¿no? Por ahí
hay un video de una garza que está tratando de comerse una paloma. Y acá, de este lado tenemos un pico que es omnívoro. Prácticamente también se alimenta de cualquier cosa que tú le puedas dar, ¿no? Desde semillas, mamíferos, insectos, o sea, de todo prácticamente, ¿no? Fruta también, exactamente. ¿Sale? Sí, fíjate, en Galápagos, pues muchas garzas también se alimentan de iguanas. ¿Sale? Un pico en manera de cincel, pues obviamente estamos hablando de un carpintero. Entonces, para tratar de resumir, la forma y el tamaño son un buen indicativo y es una excelente herramienta para poder identificar el ave que estamos observando. Y primero, para poder identificar el grupo taxonómico al que pertenece. Me da muchas pistas y me va a orientar mucho hacia qué grupo taxonómico pertenece, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos ahora de la coloración, ayer Roberto les comentaba que las aves, ¿por qué es tan popular la observación de aves? Bueno, primero, pues porque podemos ver aves prácticamente en cualquier parte del mundo en el que nos paremos. Y segundo, porque la identificación es medianamente sencilla. Y es que todas las aves tienen características muy, muy particulares que nos ayudan a poder identificarlas. Patrones de coloración, características muy, muy, muy marcadas en términos de coloración y patrones de coloración, ¿no? Todas tienen algo que las distingue, ¿no? O incluso, por ejemplo, esta otra, que es un color pues completamente liso casi en todo el cuerpo, el no tener características pues es también una característica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que trato de mostrar en esta diapositiva es cómo todas las aves tienen diferentes patrones de coloración, algunas marcas en términos de coloración también, que nos van a ayudar a poder identificar el ave y que son marcas únicas, ¿no? Por ejemplo, si me centro aquí en este pato, ¿qué es lo primero que les llama la atención en términos de coloración? La media luna de la cara, exactamente. Quizás sea lo más conspicuo, ¿no? La característica que les llama más, ¿no? Efectivamente. Si me vengo, por ejemplo, para este otro que es una playera, ¿qué es lo que les llama la atención en términos de coloración? Los anillos que tienen en el cuello, los collares, exactamente, ¿no? Y no sé si son un poquito más quisquillosos, pues a lo mejor podrán dar cuenta que tiene como un anillo ocular de color rojo, el color a lo mejor también de las patas, bueno, y ya podemos irnos clavando un poco más con otras características que pudieran ser también importantes al momento de la identificación. Pero lo que quiero mostrarte nuevamente es que cualquier imagen que tú veas en esta diapositiva vas a encontrar alguna característica que te llame su atención en términos de coloración, ¿no? Bien. Cuando hablamos de comportamiento, pues obviamente el comportamiento también nos va a ayudar en algunas ocasiones, porque pues obviamente hay aves que tienen un comportamiento muy peculiar. Yo aquí les muestro una especie que es un ave playera y lo que quiero que vean ustedes es el típico comportamiento. Así es como siempre anda, ¿no? ¿Y qué es lo primero que les llama la atención en términos de comportamiento? Sí, que levanta la colita, exactamente, que todo el tiempo su baile, ¿no? Que todo el tiempo está moviéndose y alzando y moviendo la colita de arriba para abajo, ¿no? Todo el tiempo. Y de ahí, obviamente, el nombre común, playero alzacolitas, Actitis macularius y Spotted Sandpiper, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente todo el tiempo está haciendo esa actividad. Es más, a veces lo ves a la distancia sin la necesidad de binoculares y lo que ves, pues ya esa característica, pues te permite identificarlo, ¿no? Aquí les muestro un mosquero, quien ya ha tenido un poco más de experiencia al momento de identificar aves, sabrá que los mosqueros, y en particular este género de este mosquero, pues resulta todo un reto para la identificación, ¿no? Sin embargo, hay algunas especies de este mismo género que tienen un comportamiento muy, muy particular, ¿no? Eh,
¿qué es lo que... permítanme, no sé, ahí está. Se ve muy... No sé cómo se ve la imagen. Ahí está. Uy, qué horrible. A ver, otra vez. ¿Qué es lo que les llama la atención en términos de comportamiento? Otra vez la cola, ¿no? Pero si te das cuenta, fíjate cómo la cola no la mueve hacia arriba o hacia abajo, sino solamente la mueve hacia abajo, ¿no? Hacia la parte, sí, el movimiento de la cola es quizás la característica más llamativa de esta especie en particular, y el hecho de que no es un movimiento de arriba hacia abajo, sino que solo es hacia la parte de adentro, ¿no? Y esa es una característica diagnóstica de esta especie, ¿no? Que prácticamente es la única especie de este género que lo hace, que mueve la colita hacia adentro. Hay otros individuos de otras especies del mismo género que mueve la colita, pero la mueve hacia arriba, ¿no? Y se le conoce como mosquero gris, Empidonax grighti o gray flycatcher, ¿no? Entonces, el comportamiento, algunas aves tienen un comportamiento muy característico, que prácticamente es a través del comportamiento que lo vas a poder identificar. Ahora, cuando hablamos de los cantos, pues aquí es importante pues que entrenemos nuestro oído, porque pues el canto también va a ser una herramienta que nos va a ayudar a identificar a las aves, ¿no? Todo el mundo sabe qué especie es esta, estoy casi seguro. Y lo importante es si hemos puesto atención realmente en su canto cardenal, sí, perfecto, y si somos capaces de reconocer el canto ya en campo, ¿no? A lo mejor a la distancia estamos escuchando cantar un ave, pero no sabemos si efectivamente es un cardenal. Voy a poner un canto, ¿me pueden decir si lo escuchan, por favor? No se escucha. ¿No se escucha? Ok, denme un segundo, ¿eh? ¿Ahora sí se escucha? Ok. Va de nuevo, ¿no? Es un canto muy característico. Y pues la idea, insisto, es familiarizarse con ellos, ¿no? Ir entrenando nuestro oído e ir, pues, tratar de pues, a final de cuentas, es sí aprendértelos, pero ya con la práctica, pues, obviamente, lo vas asimilando mejor, ¿no? Estoy seguro que este canto lo vamos a escuchar el sábado, estoy seguro que por ahí van a aparecer algunos individuos, y pues ojalá los pudiéramos identificar por medio del canto. Luego, Cardenal Norteño, un error de dedo, Cardenal Norteño, Cardinalis es la especie, y el nombre en inglés es Northern Cardinal, ¿no? Bien. Luego tenemos este otro que también es un ave muy común en la zona a la que vamos a ir el sábado, en la parte terrestre, y también tiene un sonido muy característico, se los voy a poner para que lo escuchen. Es como una especie de chuponcito, ¿no? Así como si fuera una besucona, como si fueran muchos besitos así chiquitos, tronaditos, ¿no? Y son muy consecutivos. Es una característica de su canto. Y también estoy seguro que lo vamos a escuchar en campo.
¿De acuerdo? Se los vuelvo a poner para que lo escuchen. Y sí, efectivamente es un baloncillo, es el nombre común. Auriparus flaviceps es la especie y el nombre en inglés es verdín, ¿no? Luego tenemos esta otra especie, también es común, estoy seguro que la vamos a observar el sábado. Tanto la vamos a escuchar como la vamos a oír, ¿no? Les pongo el sonido. Y sí, efectivamente es una matraca, ese es el nombre común, matraca del desierto, sí. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque pareciera, ese canto pareciera que estás pues, precisamente haciendo sonar una matraca, ¿no? Este es un canto muy característico, matraca del desierto. Campylorhynchus bruneicapillus es el nombre científico, y el nombre en inglés es Cactus Gwen, ¿no? Insisto, es un canto muy característico, ¿no? Y es muy fácil de reconocerlo porque pues prácticamente es un sonido quizás el con el que estamos familiarizados, ¿no? Una matraca. No, huitlacoche y matraca son dos especies diferentes. Bien, esta también es una especie común en donde vamos a andar el sábado, seguramente lo vamos a ver y también estoy seguro lo vamos a escuchar, ¿no? Es un pájaro carpintero, sí. El nombre común es carpintero del desierto, le dicen. Les voy a poner el canto, ¿no? Carpintero del desierto, Melanertes suroficialis, y en inglés es Gila Woodpecker, ¿no? Woodpecker. Es un canto muy característico y estoy seguro que también lo vamos a escuchar, ¿sale? Lo interesante de los cantos es que con la herramienta, con la guía de Merlin, que es la que ustedes descargaron en su celular, pues ustedes pueden ir entrenando su oído, escuchando los cantos que están en la guía, ¿no? O sea, toda la multimedia que viene en la guía de los cantos, pues ustedes lo pueden ir escuchando e ir entrenando su oído e irse familiarizando con los diferentes cantos, ¿no? Entonces pueden ir, digamos que estudiando, ¿no? Para el sábado. Ya me voy con el último canto. ¿A qué grupo taxonómico pertenecerá ¿no? Todavía ni siquiera, fíjense, todavía no hablamos de las características de los grupos taxonómicos, que es a lo que ahorita vamos a entrar, pero ya podemos decir, o ya podemos ahorita saber a qué grupo taxonómico pertenece. Exactamente, es una paloma, ¿no? Ahora voy a poner una paloma de ala blanca, exactamente. Voy a poner el canto, ¿sale? ¿Se escucha?
ahí va de nuevo. ¿Se escucha ahora sí, perdón? Bueno, pues, o no, sí, yo sé que se escucha a lo mejor muy bajo, pero bueno, el sonido onomatopéyico de esta especie es como los gringos le dicen who cooks for you, ¿no? Who cooks for you, who cooks for you. Ahorita se los voy a volver a poner para que a ver si lo alcanzan a escuchar un poco mejor y traten ¿cómo se dice? De relacionarlo con ese sonido onomatopéyico que les acabo de decir, ¿no? Who cooks for you, who cooks for you, el cual pues también es muy característico y casi siempre se escucha, también todo el tiempo está cantando, ¿no? Who cooks for you. Bueno, espero que sí lo hayan escuchado, medianamente bien. Pregunta Vianey, ¿es fácil diferenciar los sonidos entre las palomas? Sí, entre algunas palomas sí, Vianey. Por ejemplo, esta paloma canta como si hiciera Who cooks for you, who cooks for you, ¿no? Pero también está otra paloma, una paloma introducida, la paloma Streptopelia de Caocto, y su canto pareciera que dice, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste, ¿no? Entonces, pues obviamente sí se puede diferenciar entre palomas, ¿no? Incluso hay grupos taxonómicos en donde el canto es el único carácter diagnóstico para poderlos identificar, porque morfológicamente, es decir, tienen casi el mismo tamaño, lucen exactamente iguales, y la única forma de poderlos identificar es a través del canto. Entonces, de ahí la importancia de este carácter, ¿no? De que nosotros nos familiaricemos con los cantos. ¿Sale? Bien. Paloma de alas blancas, Zenaida asiática, o en inglés, White Winged Dove, ¿no? Bien. Hasta aquí alguna duda, perdón. Pregunta, comentario. ¿Nadie? Ok, por el momento todo bien. El tipo de dedos. El tipo de patas, diría yo, sí, quizás a nivel, sí, quizás a nivel de familias o a nivel pues, a un nivel taxonómico más alto, no a nivel específico, ¿no? Porque obviamente sí, no todas las patas de las aves son iguales, hay algunas modificaciones en función de la posición de los dedos, pero no creo que esa te permita identificar a nivel específico. Te puede ayudar a identificar a nivel familias, ¿no? O a nivel orden también, sí, claro. Sí, insisto, no a nivel específico, pero sí a otro nivel taxonómico, ¿no?
Pero pues lo que a ti te interesa pues es identificar a nivel específico. Ahora, fíjense, dentro de un mismo grupo taxonómico puedes tener diferentes tipos de patas, ¿no? En el caso de las aves playeras, hay especies de aves playeras que tienen dedos lobulados, hay otras especies que tienen dedos rectos y largos, muy largos, como en el caso de las jacanas, y hay otras especies que incluso, por ejemplo, el playero blanco, que no tiene un dedo, ¿no? Y es una característica de esa especie en particular. Sí, dime, Chunga. No, no importa. Se- por su pluma. Ah, sí. Pues puedes intuir, ¿no? Puedes intuir qué especie es, si te encuentras una pluma por ahí tirada, eh, pues a través del patrón de coloración. Eduardo, Eduardo Quintero, ¿podría encargar si me apagas tu micrófono? Ah, muchísimas gracias. Sí, Chunga, o sea, hay veces que te encuentras una pluma tirada y más o menos puedes ver los patrones de coloración y pues ahí tratas de intuir de qué especie se trata, ¿no? Aquí en la baja, pues, tampoco tienes muchas opciones, ¿no? De qué posible especie podría ser. Obviamente también depende de qué pluma, de qué parte del cuerpo sea la pluma, ¿no? Si es una pluma de la cola, híjole, qué difícil, porque pues ahí sí hay muchas plumas que se parecen entre diferentes especies, pero si es una pluma del ala, pues a lo mejor sí es mucho más fácil, ¿no? Sí se puede, o sí podrías más o menos darte una idea. Sí, sí, aproximadamente. El sonido del aleteo también sirve para identificar las palomas. Sí, sí. Hay, hay, hay ciertas aves que sí, efectivamente, al momento de volar producen cierto sonido y puede llegar a ser un carácter diagnóstico, sí, en algunas palomas e incluso también en otros grupos taxonómicos, ¿no? En el grupo de las aves playeras, por ejemplo, hay ciertas aves que tienen cierta disposición en las plumas, tienen algunas plumas modificadas, que producen cierto sonido al momento de que pasa el aire a través de ellas, y eso también es un carácter diagnóstico, ¿no? Que te puede ayudar a identificar. Eh, no, en las palomas, no sé si pueda ser confiable o si él, pero sería cuestión de ir afinando el oído y de darse cuenta si efectivamente una especie en general produce exactamente el mismo sonido siempre al aletear, ¿no? Ahora, también hay que tener mucho cuidado porque a veces con las palomas, cuando están mudando las plumas, cuando están cambiando las plumas, pues eso también puede provocar que cuando vuele produzca cierto sonido, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que sí, al menos de lo que yo recuerdo, por ejemplo, la paloma de la sierra, esta Patagiona, pues cuando vuela, es un ruido muy, muy característico, ¿no? Porque es una paloma muy, muy grande. También, pues la paloma de ala blanca, también cuando vuela hace un sonido muy, muy característico también. Yo creo que sí, en la mayoría me atrevería a decir que sí. La huilota también, sí, sí. Hay diferentes tipos de plumas en las aves, sí. Y cada una de las plumas tiene funciones, los diferentes tipos de plumas tienen funciones características o muy, muy particulares. En el caso, por ejemplo, de los mosqueros, voy a regresar unas diapositivas arriba para, por aquí teníamos aquí está, ¿no? El mosquero. Puedes ver, yo creo que te refieres a estas, ¿no, José? Estas plumas que juegan una función, pues, sensorial y que es común que estén presentes en casi todos los mosqueros, ¿no? Pero no es exclusivo, porque hay otros grupos taxonómicos que también pueden tener este mismo tipo de plumas, ¿no? Hay quienes tienen más, hay quienes tienen menos.
Entonces, sí puede ayudarte un poco a esclarecer a lo mejor el grupo taxonómico, pero a nivel específico, otra vez, pues es mucho más difícil, ¿no? Porque la mayoría tiene, dentro de los mosqueros, ¿no? Por ejemplo. Monacus, monacus. Ah, pues ándale, el Manakin produce sonidos exactamente con las alas, ¿no? Sí. Las alas las tiene las plumas de las alas las tiene modificadas de tal manera que las hace chocar, vibrar y producen como chasquidos, ¿no? Como si tronaras los dedos. Y es una característica típica de ese grupo, ¿no? Exactamente. Bien, el verdín está considerado como un mosquero. Sí, es un mosquero, aunque pertenece a un grupo, digamos que dentro de los insectívoros, es un insectívoro, y dentro de los insectívoros, pues tenemos diferentes grupos taxonómicos. O sea, es decir, se alimentan de insectos, sí, pero yo no lo consideraría dentro del mismo grupo de los mosqueros, en el sentido estricto de la palabra mosquero, ¿no? Los flycatchers en inglés, ¿sale? Pero definitivamente se alimenta de insectos, como la polioptila también se alimenta de insectos, como el carpintero también se alimenta de insectos, pero no por eso son flycatchers, ¿no? Pero sí. ¿Alguna otra duda? ¿Algunas aves imitan sonidos? Sí. El mejor ejemplo que tenemos aquí en la baja, pues es Mimus polyglotus, ¿no? El sensontle, pájaro de las 400 voces, que Mimus, pues de mímide, de que es capaz de imitar, polyglotus, pues de imitar diferentes cantos, y sí, sí pueden imitar el canto de otras aves, ¿no? Y hay especies como el ave lira, obviamente no se distribuye en el continente, pero que es capaz no solamente de reproducir el canto de otras aves, sino que también es capaz de reproducir el canto de sonidos que están a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, hay evidencias de aves liras que es capaz de imitar el sonido de una cámara fotográfica, de imitar la caída de un árbol en el bosque, de imitar una sierra eléctrica, de imitar la alarma de un carro. Entonces, el hombre ha ido invadiendo el hábitat y cada vez pues, está más familiarizada con esos sonidos y entonces los ha incorporado a su repertorio, ¿no? De cantos y llamados. Entonces, sí, ave lira, el nombre común. Ah, con chacuaca. No sé, Saray, sí, bueno, nunca he escuchado a un estornino hacerle como chacuaca. Al sensontle sí lo he escuchado hacer como chacuaca, ¿no? Yo puse en general un bebedero, colibrí, me dirán colibrí, verdín, el canal, el carpintero, a ver, algo así, es bueno eso. Bueno, las palomas, pues, Columba livia es como una rata con alas, ¿no? También come de todo. Es generalista, efectivamente, omnívora, ¿no? Y pues sí, come de todo. ¿Qué ventajas trae imitar cantos de otras especies? Pues, mira, alguna vez vimos, había un sensontle, estaba alimentándose en un árbol de unas semillas rojas pues, habían muchas en ese árbol y de repente empezaron a llegar más pájaros y el sensontle estuvo pues defendiendo su territorio, tratando de correrlos. Y de repente se puso a cantar, a cantar, a cantar, y de repente dentro de su repertorio imitó el canto de un cernícalo americano, un ave rapaz. En cuanto lo imitó, todas las demás aves se fueron del sitio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ventajas tiene? Pues bueno, ahí tienes una, ¿no? Mm. Algunos sonidos, pues sí, tienen la capacidad de pericos de imitar, ¿no? No hablan, los pericos imitan el sonido de la voz de los humanos. Bien, ¿más dudas?
¿No? Chunga quiere hablar. Sí, sí, Chunga, adelante, puedes prender el micrófono. Sí, cuando son dudas muy particulares, sí, préndeme el micrófono, no pasa nada. Hace ratito que quería que todos participaran, pues sí, iba a ser una monserga eso, ¿no? O sea, iba a ser un relajo, no iba a escuchar a nadie. ¿No? Siempre no. No seas tímido, Chunga. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues entonces ahora sí vamos a entrar a los grupos taxonómicos, ¿no? Aunque pues ya dijimos, ya hablamos un poco acerca de ellos, ya sabemos que hay ciertas características que obviamente nos van a orientar a ciertos grupos taxonómicos. Obviamente puse los grupos taxonómicos quizás más obvios, pero hay otros grupos taxonómicos que pues sí es a veces un poco complicado saber a cuál pertenecen y por ello es importante conocer las características, ¿de acuerdo? El día de ayer Roberto empezó ya con esta presentación, ya hablaron acerca de los patos, ya vieron estas características. Acuérdense que incluso dentro del mismo grupo taxonómico, lo que les estamos dando aquí son características generales, pero pues hay excepciones a la regla, ¿no? O sea, es decir, no todos los patos tienen un pico como el típico pico al que estamos familiarizados con los patos, ¿no? Hay picos que no son así aplanados dorsoventralmente, sino que son largos, así como el, el del- el de los mergos. No tengo una foto aquí, pero bueno. Luego me sigo con el siguiente grupo. El siguiente grupo es el de los zambullidores. En inglés se conoce como grebes. Y estas aves siempre las vamos a ver en el agua, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Nunca las vamos a ver en tierra. Siempre van a estar en el agua y pues como su nombre lo dice, tienen la capacidad de bucear, ¿no? Son zambullidores. Son excelentes nadadores y excelentes buceadores. Presentan un pico puntiagudo. En la fotografía pueden ver que todas prácticamente tienen esa misma característica. Esto nos habla, pues obviamente, nuevamente del tipo de alimentación. Se alimentan principalmente de pequeños, no, el pelícano no es un zambullidor. No es puntiagudo el pico de un pelícano. Ahorita creo que sí vienen más adelante. Y se alimentan principalmente de peces, sí, y también de crustáceos, algunos insectos también, ¿no? Y algunos invertebrados acuáticos, libélulas, algunas también polillas, pero todo siempre en el agua, nunca sale en la tierra. El cuello es medianamente largo, aunque a veces pareciera que no tienen, pero lo tienen, digamos, encorvado. Alas cortas, todos, alas redondeadas además. Casi no, pareciera que no tienen cola. Vean las fotografías, o sea, no se les ve una cola prominente. Y son excelentes nadadores y excelentes buceadores y nunca los vamos a ver en tierra porque no pueden caminar. ¿Y por qué no pueden caminar? Porque las patas las tienen muy hacia la parte trasera, insertada en la parte trasera del cuerpo, y eso obliga a que el centro de gravedad se mueva hacia la parte de enfrente, y cuando tú los pones en tierra, ¡pum!, clavan el pico, ¿no? En la tierra, o sea, porque no pueden caminar, se van de boca, o se van de pico, ¿no? Son pequeños en general, de 25 a 35 centímetros, no son muy grandes. Y pues en las lagunas de oxidación seguramente, o en las lagunas del ecoparque, podamos ver esta especie, ¿no? Que es un el zambullidor menor, y es Tachybaptus dominicus, y pues hay una población relicta aislada aquí en la península de Baja California, ¿no? Aunque también es común observarlos tanto en ambientes dulceacuícolas como esta es meramente dulceacuícola, pero por ejemplo estas otras dos las podemos observar tanto en ambientes dulceacuícolas como en ambientes marinos, ¿no? Luego pasamos al grupo de las garzas, el herons en inglés.
También, pues todos nos familiarizamos, o todos en automático nos dicen garza y lo primero que nos imaginamos es un individuo con patas muy, muy largas, con cuello muy largo y con un pico puntiagudo, ¿no? O sea, se alimenta principalmente de peces. Y sí, efectivamente, la gran mayoría de las garzas precisamente presentan esas características, ¿no? Tallas muy variadas, hay garzas muy pequeñas, desde 35 centímetros hasta la más grande, que sería la garza morena, la de la imagen de abajo, de 117 centímetros, ¿no?, de largo. Pico recto, grande y agudo, la gran mayoría, insisto, hay excepciones. Presentan alas grandes y redondeadas, son buenas voladoras, patas y cuello largo, esto es también muy, muy característico. Las patas e incluso los dedos también suelen ser muy largos. Ay, creo que ya son todas las características, sí. Estas especies son bien fáciles de identificar, parecen semáforos, es decir, todas tienen características muy distintivas, tanto en tamaño como en coloración, que nos van a facilitar mucho la identificación en campo, ¿no? Es un grupo muy, muy fácil de identificar. Luego llegamos pues al grupo de las aves rapaces, gavilanes o hawks. Aquí están, pues ya todos sabemos que son carnívoros y que pues todos presentan un pico ganchudo y afilado, obviamente para desgarrar a sus presas. Todas presentan garras fuertes. Generalmente todas las aves rapaces matan a sus presas con las garras. Regularmente obscuras en la espalda y claro barrado en el frente. Este también es algo, un común denominador. Y muchas veces, cuando no las vemos posadas, casi siempre las vamos a ver en vuelo, y esta es la vista ventral que vamos a tener de ellas. Y prácticamente aquí tenemos todas las características, o tenemos muchas características para poder hacer identificación del ave, ¿no? Los patrones de coloración, las marcas que tienen en la parte ventral del ala, pues son las que nos van a ayudar a hacer una correcta identificación, ¿no? Me acuerdo que cuando empezaba yo a identificar, decía, oye, ¿y el color de las patas será un carácter diagnóstico? Pues no, la gran mayoría, casi todas tienen el color de las patas igual, ¿no? El color amarillo. Entonces, es más conveniente fijarse en los patrones de coloración de las alas y, y del cuerpo en general, más que del color de las patas. También muy variado el tamaño, de 45 a 65 centímetros, son excelentes voladores, y muchas veces se les ve planeando, aprovechando corrientes de aire. Son solitarias, la gran mayoría, aunque hay algunas especies que son gregarias y que se pueden observar grupos pequeños. Y bueno, cuando migran en grandes números, ¿no? Ahí está el ejemplo de Veracruz y el paso de la migración de aves rapaces en Veracruz, donde puedes ver miles de individuos, ¿no?, pasando por ahí durante la migración. Luego tenemos el caso de las gallinetas, o también pues, pertenecen al grupo de los rálidos. Son aves acuáticas, todas, y son aves medianas y pequeñas. Aquí sí son el tamaño puede ser muy variado, de 35 a 63 centímetros. Todas tienen características de tener dedos alargados y son voladores débiles, casi nunca los vamos a ver volando. Y algunas de estas aves son muy tímidas, ¿no? El caso, por ejemplo, de la sora, o el caso de algunos otros rálidos, eh, de, no suelen verse con facilidad, casi siempre están metidos entre la vegetación, son realmente tímidas. Pero hay otras que no, por ejemplo, el caso de la fúlica americana, que esta sí es muy cínica y no es muy, incluso hay lugares en los que están tan acostumbradas a la gente que ven gente y se le acercan porque saben que les van a dar de comer, ¿no? Entonces, no, hay de todo en el grupo, ¿no? Cuerpo comprimido lateralmente, eso es una característica importante.
y alas cortas y redondeadas. Presentan, por ejemplo, la fúlica tiene una modificación en las patas, los dedos son lobulados, así como si fueran aletitas en los dedos, ¿no? Luego tenemos al grupo de las aves playeras. Este es un grupo morfológicamente muy variado y pues incluso hay quienes dicen que es un grupo a veces un tanto difícil de identificar, aunque yo digo que no lo es. Perdón, Citlali, no había visto tu comentario. La de la foto izquierda tiene un parecido a los zambullidores. Sí, pareciera un zambullidor exactamente, nada más que si tú te das cuenta, el cuerpo del zambullidor es un poco más redondo, mientras que el cuerpo de los gallinetas o de los rálidos es comprimido lateralmente. Es decir, imagínate que está aplastado de los costados hacia adentro, ¿no? Entonces es una característica también que pudiera ayudarte al momento de la identificación y son un poco más grandes también, ¿sale? Bien, está el de las aves playeras. Es un grupo morfológicamente muy variado, ¿sí? Tenemos desde aves muy pequeñas, de 15 centímetros, hasta las más grandes que pueden llegar a medir hasta 50, 60 centímetros, ¿no? Todas son aves acuáticas y se pueden encontrar, y no solo aves acuáticas, aunque son aves playeras. Por ejemplo, el alcaraván en Oaxaca se puede observar en campos de cultivo o en zonas ganaderas, ¿no? Pero el resto es más fácil observarlas en ambientes acuáticos, ¿no? Ya sea dulceacuícolas o en mar, ¿no? Salobres. Este, También, y hay algunas especies que incluso en mar abierto, ¿no? Tienen, este, suelen utilizar principalmente como si fueran aves marinas, ¿no? Es grupo muy abundante, sí, cuando tú vas a una playa es de los grupos quizás numéricamente más abundantes, al menos aquí en el noroeste, y la gran mayoría de ellos son migratorios, ¿no? Se desplazan grandes distancias desde sus zonas de reproducción, que generalmente se encuentran en la parte norte del continente, a sus zonas de invernación, que generalmente están en México, Centro y Sudamérica, ¿no? La forma de pico y de las patas es muy variado. Hay picos cortos, como el que tenemos aquí, el de los chorlos, picos largos, como el del picopando canelo, picos largos y recurvados, como el de la buceta o recurvirostra americana. Entonces sí hay una gran variedad en picos, ¿no? Y de patas también, patas cortas, patas largas, ¿no? Aquí está la jacana, a ver, que lo mencionaba hace rato, donde vean el tamaño de las patas y vean el tamaño además de los dedos, ¿no? Muy alargados. En general las hembras son más grandes que los machos, aunque muchas veces eso no se puede distinguir a simple vista. No presentan, lo que les decía, un dimorfismo sexual. Y nuevamente, desde 15 centímetros hasta 60 centímetros, ¿no? Entonces el tamaño es muy variado. Aquí en la península no tenemos alcaravanes, esta familia no está representada aquí, y aquí en la península tampoco tenemos a las jacanas representadas, ¿no? Solamente tenemos a las abocetas, los escolopácidos o las aves playeras, los chorlos y los ostreros, ¿no? Bien representados aquí. Luego están las gaviotas. También, pues ya estamos muy familiarizados con este grupo taxonómico, el de las gaviotas. Sin embargo, dentro de este mismo grupo, pues aquí, ahí está, dentro de este mismo grupo podemos tener emparentado a este otro grupo, ¿no? El de los gallitos, ¿no? Que prácticamente están emparentados, gaviotas y gallitos, ¿no? Están presentes en ambientes acuáticos también. Las patas son palmeadas, es decir, tienen membranas interdigitales entre los dedos. Generalmente son de colores claros,
blancas con un manto que puede ir de gris a blanco también. La forma del pico es muy variada. Podemos tener picos pequeños, picos robustos, picos delgados. En el caso de los gallitos, pues también. Podemos tener picos largos, delgados, gruesos. Y los gallitos son un poco más estilizados en comparación con las gaviotas. Las alas son más puntiagudas, ¿no? ¿Por qué se les dice gallitos? Pues no sé, es un nombre común, gallitos marinos se les dice, ¿no? También se les conoce como charranes, gaviotines, en algunas partes de Sudamérica les dicen así. Entonces, pero acá les decimos gallitos marinos, ¿no? Están emparentados con los rayadores, sí, efectivamente. Un segundo. Bien, los gallitos son iguales a los rayadores. Ah, bueno, ya contesté eso. Sí, están emparentados. Están dentro del mismo grupo, incluso, ¿no? Pero sí, efectivamente. Luego tenemos a este otro grupo, las palomas, o doves. También es un grupo pues, del que ya hablamos, del que ya dijimos que efectivamente pues, es bien fácil, o es fácil reconocer a qué grupo taxonómico pertenece, ¿no? Tienen patas cortas, todas las palomas, presentan una cabeza pequeña y redondeada, también es algo, un común denominador dentro de todas las palomas. Cuello corto, pico también corto, lo cual pues tiene que ver con los hábitos alimenticios. Se alimentan principalmente también de pequeñas semillas, frutas también, y se encuentran por lo general en lugares despejados, ¿no? Insisto, hay excepciones, pero casi siempre están en ambientes expuestos, ¿no? O sea, ya sea arriba de la vegetación, en el suelo. Es muy común que las torcasitas se encuentren en el suelo, casi siempre buscando algo que comer, pero sí, casi siempre en ambientes abiertos. Ahí está. Bien. El tamaño es muy variado, de 15 a 40 centímetros. Desde las que son muy pequeñas, como en el caso de las torcasitas, hasta las más grandes, como la paloma de Sierra de la Laguna, ¿no? Patagiona fasciata. Bien, no sé cuántos grupos taxonómicos me falten. Roberto, ¿quisieras retomar tú la presentación? Si tú quieres. Sí. Sí, Pero para variarle un poco. La tengo que presentar yo, ¿no? Necesito que dejaras de compartir. Sí, permíteme. Me quedé en carpinteros, ¿vale? Ok, carpinteros. Ahora voy yo. Listo. Espérame, porque estas cosas... yo creo que ya, ¿no? Ahí va. Y luego... grupo taxonómico. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, carpinteros. Bien, de acuerdo. Entonces, continuamos con Víctor. Víctor, supongo yo vengo entrando que les comentó la importancia de determinar el grupo. Yo adelanté un poco ahí el día de ayer. Bueno, los carpinteros son un grupo principalmente arbóreo, obviamente si no hay árboles cardones. Son de tamaño mediano, tienen el pico en forma de cincel. Regularmente los ves en esa postura vertical de la fotografía superior. Sus alas son redondeadas. Una característica de este grupo
es que presenta 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás para poder asirse de los troncos. La mayoría de las especies presentan dimorfismo sexual, los machos son ligeramente más llamativos que las hembras. Sí, usan su cola como una tercera pata para apoyarse en los árboles y presentan patrones ondulantes de vuelo. Ahí se indican las 3 especies más comunes en la zona. Un grupo particularmente carismático es el de los halcones, ¿sí? Cuerpo compacto, excelentes voladores. Aquí están los reyes del aire. La fotografía inferior muestra al halcón peregrino. La cosa natural más rápida del mundo, depende un poco el autor que lean, pero se habla hasta de 360 kilómetros por hora en picada. Sí, entonces nadie lo supera en velocidad. Alas alargadas y puntiagudas, como dije, son voladores de alta velocidad. En general presentan colores oscuros por encima y claros por debajo. Esto les permite dificultar, si un ave está por arriba, va a ver el dorso oscuro del peregrino sobre el terreno, difícil de percibir. Y si está por abajo, pasa lo mismo con los colores claros del vientre. Normalmente presentan marcas distintivas en la cara que nos permiten identificarlo. Picos ganchudos y, obvio, garras afiladas. Matan de golpe. Es decir, si lo piensan un momento, el peregrino tiene que atrapar en el aire. No puede atrapar una presa que esté en tierra porque al matar de golpe pues, se mata él, ¿no? Son de hábitos abiertos, por lo mencionado hasta este momento. Un grupo particularmente variado es el de los mosqueros o flycatchers. Tienen la cabeza grande, picos aplanados y anchos, las patas son cortas, alas puntiagudas, colas medianamente largas. Y una característica que nos permite rápidamente saber que estamos hablando de un mosquero es que perchan en lugares altos, vuelan, atrapan al insecto y regresan a la misma percha. Vuelven a volar, atrapan o no a otro insecto y regresan a la misma percha. Esa conducta de regresar a la percha es muy evidente en este grupo. Otra cosa muy interesante es que presentan vibrisas, puse bigotes ahí, pero vibrisas que les facilita la captura de los insectos comentados. Perlitas, gnatcatchers. Cola muy larga, pico fino y largo, ¿sí? Se mueven entre los arbustos, solitarias o en grupos de 2, 3, 4 individuos, grupos familiares, podríamos decir. En la región solo hay 2 especies, ya nos pelearemos con ellas, y el cuerpo es compacto, claro en el vientre y oscuro en el dorso. Las perlitas son junto con los verdines que vienen en un momento, son de las aves más adaptadas a la vida de desierto. Si ustedes salieran a las 2 de la tarde en pleno desierto a pajarear, van a ver perlitas y verdines. Este es el otro, el verdín, el que platicaba. Oye, no es un grupo, es una sola especie, sí, pero es muy común. Me atrevo a decir que en el desierto Sarcocaule es la especie más común. Una sola especie, comentaba, ave pequeña de 11 centímetros y menos de 7 gramos de peso, pico, a diferencia de la perlita, muy corto. Sí, la cola también es más corta. Adultos presentan el cuerpo gris, oye, igual a la perlita, sí, pero la cabeza es amarilla. Y si lo notan, le decimos charretera un poco por influencia militar, pero presenta una marca marrón en el hombro, ¿sí? Los juveniles carecen de la cabeza amarilla y se podrían confundir con la perlita, pero pues el pico normalmente me facilita eso. Se pueden observar comúnmente en la zona urbana, aunque prefieren el matorral Sarcocaule, decía el matorral desértico. Otro grupo con el que yo estoy particularmente peleado es el de las golondrinas, me dan mucho trabajo. Sí, o sea, llegar a golondrina es fácil, y ya dentro de las golondrinas, Dios mío. Alas puntiagudas, excelentes voladores, cola larga, cuadrada o bifurcada, o sea, de todas. Lo que sí, pico muy corto y boca muy amplia. ¿Para qué? Para facilitarles atrapar insectos. Patas muy poco notorias, siempre están perchados. Usualmente se observan volando erráticamente. Oye, están locos. No, están persiguiendo insectos.
y obviamente presentan vibrisas. La única especie con la que no tengo crisis es la inferior derecha, que es Prognes subis, golondrina azul negro, no sé cómo le dicen. Total, es la más grande y su tonalidad de los machos es totalmente oscura. Grupo muy bonito, los saltaparedes o greens. Aves pequeñas de 9 a 22 centímetros, en general son parduzcas, colas y alas barradas, el pico es largo, delgado y curveado, aunque sea ligeramente, y cola en posición vertical al caminar. El inferior es el más común en la región, el cactus green, le dicen en común en inglés, matraca del desierto, le decimos nosotros, un ave particularmente escandalosa y fácil de detectar. Otro grupo es de los huitlacoches y censontles, los thrashers. Estos sí les gusta el piso, son ágiles corredores, prefieren arbustos bajos, la coloración gris-café, 2 especies residentes. Oye, ¿cómo voy a distinguir una cosa de estas? La cola es muy larga, muy larga. Típicamente tienen el iris de color amarillo, el ojo amarillo, y el pico es ligeramente decurvado. Para darle a thrasher la cola y afinado con el color del ojo, ¿sí? Los capulineros es un caso como el de el verdín, es una sola especie en la región, sin embargo es casi seguro que la veamos. Los ojos son rojos, el pico es corto, ligeramente deprimido, plumas ornamentadas estilo cardenal en la cabeza, el macho es negro y la hembra es gris. Painope planitens, la única especie que puede verse aquí. Otro grupo igual, los pinzones, grupo y no grupo, los pinzones, coloración rojiza en cabeza, dorso y pecho, el pico es muy robusto, si lo notan, vientre con parches y dimorfismo sexual, los machos son de color rojo, las hembras son de color pardo, en la parte inferior es un pollo pidiendo alimentación, la foto es de este año, por ahí por kilómetro 40 al norte. Oye, ¿por qué me presentas tantos grupos que son una sola especie? Muy comunes, tanto el pinzón como el verdín, las perlitas con 2 especies, son de las que es casi seguro que veamos. Por eso mi necedad de presentárselas. Un grupo bien bonito, los chipes, warbles, reinitas le dicen en Sudamérica, no sé qué otro nombre común tenga. Aves pequeñas de 9 a 19 centímetros, la más grande. Pico corto, delgado, puntiagudo y plano. Pico corto y delgado. No pueden comer granos, son insectívoros. En la coloración predominan los amarillos y verde oliva. Hay migratorios, hay residentes. En general hay dimorfismo sexual. Otra vez, los machos son más vistosos que las hembras. Les gustan mucho los árboles, o bueno, en el caso de la mascarita que está ahí en el fondo, prefiere tule y carrizo, pero siempre entre la vegetación. Un grupo que al inicio es difícil, pero tiene características que hacen fácil, bueno, no fácil, pero rutinaria su identificación. Otro grupo muy bien representado es el de los gorriones, sparrows. La mayoría son pardos y estriados, sus alas son redondeadas. Ojo, el pico es mucho más grueso y es cónico. Estos sí se alimentan de granos. En invierno pueden formar parvadas numerosas. Hay especies residentes y especies migratorias, de 10 a 24 centímetros. Los picogordos, donde están los cardenales, pico robusto y cónico, muy, muy robusto. Esta es una de las aves que cuando cae en las redes de niebla más trabajo da porque muerde o pica, no sé cómo decir. Cuerpo robusto de 11 a 28 centímetros, con un dimorfismo sexual muy evidente. De nuevo, las hembras son mucho menos vistosas que los machos, gordos. Las calandrias orioles, aves medianas, bien representadas en las lagunas, 20 a 23 centímetros, pico variable, la cola es muy larga, alas redondeadas, y predominan los colores negro, amarillo y naranja brillante. Otra vez dimorfismo sexual y tienden a anidar, su nido tiene forma de bolsa, por eso en algunos lados le dicen bolseros.
Sí, de hecho, andando por ahí por los ranchos, esos nidos ya abandonados, ya que pasó la época, son usados como zacate. A ver, entonces tenemos una bola de grupos, pero vamos a ver, necesito micrófonos abiertos, cerrados, dependiendo, o sea, que los abran cuando participen, ¿sí? Y los vuelvan a cerrar, por favor, porque si no se nos hace un soberano relajo. Ok, grupo Zambullidores. H, Patos. patos, tiene el pico plano, ¿sí? Patos, Dux, Aiguafinis, Laser, ¿sí? Zambullidores. Zambullidores. Miren, esta foto que es muy rara, esta foto es de Gerardo, me sirve mucho para mostrar eso de la posición de las patas. ¿Ven que están hasta la parte última del cuerpo? ¿Sí? Imagínense imaginen la parte física del asunto. ¿Cómo vas a caminar con esas patas? Se bambolean, ¿sí? Dan 2 pasos y se caen cuando tienen que caminar. Las pocas, escasísimas veces que los ves en tierra. Otra característica curiosa de este grupo, y recuerdo a mi querido amigo Chacho Cuevas, de los pescadores del Pardito, si nota, no se le ve la cola, ¿sí? Chacho les decía un patito sin popa, Roberto, ¿sí? Que no tenía la parte de atrás, pues. Zambullidores, Odiceps nigricolis, plumaje reproductivo. Grupo. Garzas. Bien. ¿Sí? Perderodias. Garzas. Grupo. Rapaces. 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 Gavilanes. Hanks. Grupo. Gallaretas. Bien, gallaretas. Gallidula galeata, esa cambió, era Chloropus. Qué bonito pico. Y la carúncula roja, inconfundible. Grupo. Gaviota. Gaviota. Oye, Roberto, está re fácil. Sí, vamos a ver. Grupo. Palomas. Paloma. Ala blanca. Paloma. La blanca. Carpintero. Carpintero. Carpinteros. Rapaces. Cones. Rapaces. Halcón. Esa es una hembra del halcón más chiquito que hay aquí. Paco Esparverio, 20 y algo de centímetros, no me acuerdo. Grupo. Atrapamoscas. Mosqueros, flycatchers, bien. El más común en la zona. Miarcus cinerascens. Grupo. Golondrinas. Bien, esta es la que está re fácil. Esta es la única que me gusta. Purple Martin. ¿Sí? Grupo. Saltapared. Bien, saltaparedes. Vean esa fotografía, obviamente no es nuestra y respetamos la autoría, ¿no? No, obviamente no, tenemos buenas fotos. Pero la foto esta está increíble. Grupo. Chipes. No. Chipes, reinita. La más abundante en época migratoria en la zona, Cetophaga coronata. Grupo. Gorriones. Bien, Sonotrichia. Uno de los más fáciles de identificar con esos patrones en la cabeza. Grupo. Cardenal. Cardenal. Pico gordo, les decimos, pero sí, cardenales está bien. El cardenal norteño. Grupo. Bolseros. Ariel. Calandrias, Orioles, no sé cómo le quieran decir. Ese es el problema de los comunes. ¿Sí? Grupo. Gaviotas. Gaviota. ¿Ven? ¿Notan la mancha oscura en la punta del pico? Sí. ¿Notan que no llega al final del pico? Sí. Entonces le forma un anillo. ¿Qué crees? Es la ring-billed goose o gaviota de pico anillado. ¿Estamos? Grupo. Ay, güey. Zambullidores. Zambullidores. Grupo. Paloma. Paloma. Pero no es la ala blanca, estaríamos de acuerdo. Garzas. Eh, Garzas.
Rapaces. Rapaces. ¿No? Tijereta. Halcones. No. Halcones. Grupo. Zambullidores. No tiene popa, no tiene Zambullidores. cola. Ojo amarillo, ya acabé la identificación. Tachybacillus dominicus. Grupo. Mosqueros. Es un mosquero. Y es el más fácil de identificar. Todo negro, panza blanca. Grupo. Paloma. Paloma. Bien, la tortolita, coquita, no sé cuántos nombres. Grupo. Gorriones. Bien. No, Gorriones. es gorrión. Sí. Anfisbisa bilineata, también de los más comunes en el matorral. Grupo. Ahora sí, rapaces. ¿Qué notan en esa rapaz? La característica que más brinca. Tiene la cola blanca. La cola. Rabadilla blanca. Rabadilla y punta de la cola blancas. Hay otra cosa, El pico más largo. El pico. ¿no? Los hombros rojizos. Los hombros Los rojos. hombros rojizos. Hombros rojizos. Algo que supongo Víctor comentó, yo no lo comenté, de eso estoy seguro, es que también la rutina te va enseñando en qué características te debes de fijar en cada grupo. Y comento una anécdota que me encanta. Íbamos hace muchísimos años, mi estimadísimo compadre y un servidor, Gustavo Banneman, y yo, en Guerrero Negro. Vimos pasar una rapaz, pero hace muchos años, ¿eh? Y entonces, ¿qué es? ¿Qué es? No sé qué es. Fíjate las características, patas amarillas, patas amarillas. Abrimos la guía y ¿qué creen? Todas las rapaces tienen las patas amarillas. Entonces te tienes que ir acostumbrando a qué fijarte dependiendo del grupo. En contraste, dentro de las gaviotas, el color de las patas sí es muy importante. Ok, grupo. Golondrina. Suelos. Ya es, me tengo gordas, les digo. Grupo. Más recientemente. Chipes. Chipe. Chipe. Este cambió, era Cardinela pusila, era Wilsonia pusila. Grupo. Cardenal. Cardinal. Acuérdense que... Mosquero. Exacto, exacto, es un mosquero. Pirocéfalos rubinos. Pirocéfalos, sí. El cardenal pertenece a los picogordos y ese tiene todo menos el pico gordo. Es un mosquero y como bien dijeron por ahí, Pirocéfalos rubinus, el más facilito. Otra vez, fíjense ese pico de gaviota. Gaviota. Ya hasta me puedes decir cuál. Con anillo. Gaviota de pico anillado. Otra vez. Grupo. Zambullidores. ¿No? Patos. Patos. Ahí se nota claramente el dimorfismo sexual. A la izquierda una hembra, a la derecha un macho prácticamente en reproductivo de Oxiura jamaicensis, pato tepalcate, creo que le dice, no estoy seguro. Rudy Duke. Grupo. Pico gordo. Pico gordo. Exacto. Proticus melanocephalus. Grupo. Carpintero. Es un carpintero. Es la especie más grande y a mi juicio más bonita que hay aquí. Y es un macho por la coloración roja que se continúa con el pico. Colaptes crisoides. Grupo. Profe, ¿cómo le hacen para no picarse con eso? Yo creo que con mucho cuidado, no tengo idea. ¿Sí? Para no picarse con las espinas, ¿no? Sí, ¿cómo le hacen? Porque ya van varias imágenes donde justo preguntan de cómo le hacen. Sí, pero mira, esta me encanta. Calandria. Sí, era calandria. Ahorita regreso. Pero es que esta me gusta mucho ahorita que decías eso. Ay, Dios mío, esto me pasa por andar en estas. Dios. A ver qué otra buena idea tengo, ¿eh?
Pues en realidad, la mayoría de las aves terrestres que ves así entre las espinas y eso, pues tienen, además de tener patas delgadas, pues también es importante recordar que tienen escamas en las patas, ¿no? Y pues eso pues, también las protege. Mira, ¿qué estará diciendo ese verdín juvenil ahí? ¿Sí? Parece que está tanteando la agudeza de las espinas, ¿no? O sea que yo supongo que sí se pueden espinar. Estábamos en una calandria, ¿no? Cuando me perdí. Aquí. Calandria icterus parisorum. Grupo. Golondrina. Bien. Grupo. Gallineta. Gallinera. Es una gallineta esta especie, la van a ver a fuerza. Esta es... No me gustan las vistas. Grupo. Carpintero. Es Carpintero. macho por la coloración rojiza en la cabeza. La especie más común, Melanerpes uropigialis. Grupo. Matraca. Matraca. ¿Cómo es? La pared. Saltaparedes. Y es el cactus green. Pues sí, está en el cactus. ¿Sí? Ese es el nombre más largo que les decía. Campylorhynchus brunei capillus. Gorrión. Súper elegante, súper bonito. Este me gusta mucho. Condestes gramacus. Grupo. Zambullidor. 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 Bien. Grupo. Gaviota. Gaviota. Bien. Grupo. Garza. Garza. Grupo. Mosquero. Pero. Bien. Muy bien. Grupo. Paloma. Paloma. Halcón. Halcón. Calandria. Saltaparedes le falta la cola para arriba y tiene el pico, no tiene el pico de curvado. ¿Calandria? Calandria. Tiene el pico cónico. Grupo, ahora sí. Paredes. Bien. Grupo. Cardenal. Gordos. Grupo. Zambullidor. Zambullidor. No, Galleta. Gallineta. gallineta. Grupo. Gorrión. Gorrión. Pato. Ahora sí, zambullidor. Carpintero. Pato. Halcón. Halcón. Chipe. Ah. Es más, no. Mosquero. Paredes. No. Era chipe, me equivoqué yo. Era chipe. En fin, ok. Permítanme un segundo. No guardar, porque fueron las cosas raras que hice. Ok, sí. Los voy a dejar descansar de aquí a las 11 y a las 11 vamos a empezar realmente a identificar. Entonces, pero antes de ir, algunos detalles. Les pido que tengan su Merlin a la mano. ¿Estamos hasta ahí? De acuerdo. Segundo detalle, ya lo dijo, estoy seguro, aunque yo no estuve, lo dijo Elisa, quien no responda hoy a la 1 si va o no va a la salida, no va. ¿Sí? Tenemos un problema climático que no sé si comentó Elisa. Hay un fuerte pronóstico de lluvia para el domingo. Entonces voy a tratar, pero necesito saber cuántos de ustedes van a ir a la salida. Vamos a tratar de que sea el sábado. ¿Sí? Solo el sábado. Pero necesito con urgencia que me digan quién va y quién no va. Entonces, como, insisto, seguro les dijo Elisa, quien no responda hoy a las 13 horas que va, pues no va. ¿Estamos? Y como mera sección de chisme, nos fue muy bien con los de Coca-Cola, ahí estaba, Coca-Cola Arca México,
por dos motivos. No hay seguridad de momento, solo hay coqueteo. Uno, la implementación de la línea morada en el camellón adyacente a sus instalaciones, es decir, que ellos se hagan cargo del riego de ese camellón, y otro, también mero sueño guajiro en este momento, el apoyar por diferentes ángulos la conservación de las lagunas a donde vamos a ir. ¿Dudas? Todo claro, ok, ninguna duda, bien.